El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vivir y Morir en Sábado, con Carlo Clérico. Reflexiones, vida y muerte, apego, duelo, vida. Vivir y morir en sábado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos escuchen. Bienvenidos al programa Vivir y Morir en Sábado, que estamos transmitiendo, como siempre lo hacemos, desde el sur de la Ciudad de México, aquí por el pueblito de Joco, al sur, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, transmitiendo a través de la B grande de México, la XB 1220 de AM, a todo el país, al sur de Estados Unidos, y en alta definición a través del canal HD2 por la frecuencia 94.5. Y si está usted en Chiapas o Guatemala, pues nos escucha a través de la Popular 1350 de amplitud modulada en Cacahuatán, Chiapas, o en la península Yucatán, en Yucatán, Campeche o Quintana Roo, a través de Yucatán FM 92.9 de FM, en Chiapas, en Guatemala y en la península Yucatán, en la noche. Así que buenas noches para ustedes. Bueno, pues eso, ahí están las estaciones. Yo les dejo los teléfonos aquí en el estudio, que bueno, como saben, no tomamos las llamadas en vivo porque el programa es corto y yo soy un poco rollero, y entonces pues más bien las guardamos, nos las pasan luego y hacemos cada 3 semanas un programa tratando de responder, de compartir un poco pues eso que ustedes nos cuentan de sus procesos de duelo, de acompañamiento y de cómo van viendo el programa. Si está usted en la zona metropolitana del Distrito Federal, los teléfonos son 56 88 32 54 o el 5604 7846. Y si está fuera de la zona metropolitana del DF, pero aquí en México, pues ahí le va los dos números LADA sin costo, el 01800 700 4637, y el otro, que es casi igualito, le cambia solo un número, es 01800 900 4637. Y ya, para ya acabar con la letanía esta, si su tema es un poco más largo, si le interesa como contarnos algo un poco más largo o más privado, que a lo mejor no se anime a contarlo por teléfono, pues le doy un correo electrónico. Es como mi nombre y como el IMER, y luego Gmail, ahí le va, carlo.clerico.imer@gmail.com. Carlo es como Carlos pero sin la S, clérico como el cura pero todo con G, y IMER es de Instituto Mexicano de la Radio, @gmail.com. Bueno, pues yo me quiero apurar en dar tanto saludo y tanta cosa porque estoy con dos invitados que llevamos, además, como el productor se tardó mucho, ¿verdad? Pues llevamos un buen rato allá en el solecito aquí afuera, porque el IMER tiene una como placita afuera muy a gusto, la verdad. Junto a la Cineteca, por cierto, cuando venga la Cineteca, venga a saludarnos. Pero ahí estábamos echando el sol, mis dos invitados y yo ahí platicando. Ya no nos queríamos ni subir, pero bueno, pues seguiremos la conversación aquí simplemente frente a los micrófonos. Está por acá Alejandra Villanueva, psiquiatra y en proceso de convertirse en psicogeriatra. Bienvenida, Ale. Gracias, Carlos, auditorio, muy buenas tardes. Y bueno, ya ni le presentamos mucho porque ya ustedes verán que es una psiquiatra distinta. A lo mejor, ahorita va a ver por qué. Y bueno, está también con nosotros de regreso aquí en Vivir y Morir en Sábado. Yo le agradezco mucho que esté por acá otra vez, porque uno de los programas, yo creo que más respuesta ha tenido de Vivir y Morir en Sábado fue cuando estuvimos por acá con Sergio Bustamante. Sergio, fundador de Vida Bipolar. Bienvenido otra vez aquí a Vivir y Morir en Sábado. Muchísimas gracias, Carlos, un gustazo estar aquí otra vez y muchas gracias por el espacio. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Muy bien. Pues bueno, yo les digo que la doctora Villanueva es diferente, además de que porque es muy chavita o se ve muy chavita, no le hemos querido preguntar la edad y ni lo haremos al aire, por supuesto, pero se ve muy joven y de pronto una psiquiatra joven como que genera cosas buenas para esta especialidad que de pronto está llena de tantos viejitos. Ojalá que no nos estén oyendo. Pero también es una mujer que, bueno, que de inmediato como que genera confianza, empatía. Estuvimos hablando precisamente de ese tema, ¿no? De lo importante que el médico abra un espacio de confianza, de seguridad para el paciente. Es como, pues, un primer tema que pudiéramos como ir entrándole por ahí. Así es, ¿no? El efecto famoso placebo del médico tiene mucho que ver
con la actitud del médico con el paciente, ¿no? Absolutamente, Carlos. Comentábamos hace rato que siempre debemos de tener como objetivo que el paciente que entra al consultorio salga sintiéndose mejor. Mucho más allá de la receta, del diagnóstico que tenga, hay que siempre tratar de hacer que esa persona se siente escuchada, que se siente entendida y que sepa que los médicos no somos una figura que está ahí para ponerle nombre a la enfermedad que tiene, sino para comprender lo que le sucede, para intentar ayudarlo, para respaldarlo y para acompañarlo, ¿no? Eso es lo que es un verdadero médico, alguien que está contigo. Y fíjense, por eso es un poco diferente, y no porque los demás, no digo nada de los demás, pero ojalá tuviéramos más médicos que se crean de veras esto, ¿no? Porque además, al final, ¿cómo se llama esto de que cuando el paciente ya no se quiere tomar la medicina? ¿Cómo le llaman? La adherencia al tratamiento. Adherencia terapéutica. No, la adherencia terapéutica luego funciona mejor cuando el médico te genera más confianza, ¿no es cierto? Claro, es un trabajo de convencimiento. O sea, yo tengo que explicarte que comprendí lo que sientes, que me puedo poner en tu lugar y que sé lo que te va a ayudar, ¿me explico? O sea, si yo ahorita te lleno un papel y te digo que todos los días te tomes lo que tú quieras, una vitamina B en la mañana, y no te explico por qué la necesitas, qué cambios va a tener en ti, qué efectos adversos te puede producir, no te la vas a tomar. Claro. Es un trabajo, un médico un poco tiene que convencer al paciente, literalmente. Entonces es tu trabajo. Y para convencerlo primero hay que entenderlo, ¿no? Por supuesto. Que ese es como lugar común. La mayoría de la gente que escucha este programa acompaña a otros. Son como cuidadores primarios, ¿no? De personas que están viviendo algún duelo, no necesariamente cuidadores primarios en el sentido de como lo entendemos como una enfermera o como una religiosa o tal, sino pues yo qué sé, si mi hermano se está divorciando o si a mi papá le cortaron un pie por la diabetes, ¿no? Hay un montón de acompañantes alrededor del duelo humano. Y pues un poco para ellos va dirigido el programa, también para quienes están viviendo el duelo, por supuesto. Entonces, pues es muy esperanzador oír a un médico que primero diga, lo primero que hay que hacer es que el paciente salga del consultorio tranquilo, contento, seguro, ¿no? Confiado de lo que pasó allá adentro. De pronto tenemos mucho ya esta visión científica, me da la impresión que los médicos pensamos que el paciente tiene que salir con una receta. Y no, o sea, la situación va mucho más allá. Claro. El paciente tiene que salir entendiendo qué le sucede y estando seguro de que en ti va a encontrar justamente eso que hace toda esta gente que escucha este programa, ¿no? Un acompañante más. Claro. Y yo entiendo muy bien por qué Sergio nos presenta a Ale, porque pues Sergio ha tenido muchas experiencias con médicos. Unas cuantas. Sin duda. Y qué maravilla, ¿no? Poder, sobre todo en psiquiatría, porque pronto la psiquiatría es como una especialidad un poco ruda, ¿no? De pronto, porque claro, no es fácil a veces tratar con ciertos trastornos psiquiátricos, ¿no? Hay pacientes de pronto, lo contábamos hace rato, ¿no? Quizá, pues yo que sé, que pueden ser violentos o que puede ser difícil tener una conversación con ellos. Entonces es una especialidad compleja, ¿no? Ustedes desde la asociación, ¿cuál es como la esperanza, ¿no? Que tengamos más médicos así, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podríamos hacer? La primera es incluso con nosotros mismos, más que como asociación, incluso como personas y como pacientes tenemos que empezar a aceptar incluso nuestro propio proceso de que lo que tenemos es una enfermedad, no es algo que la gente ha etiquetado como si fuera algo intangible, ¿no? Claro. Entonces, desde esa aceptación es donde viene el primer contacto con un médico y poder ver que ese médico es realmente un médico, que esa parte del estigma también, los médicos también tienen estigmas. Sí, sí. Entonces, a los psiquiatras se les tiene también un concepto que de repente no sentimos que vamos con un gastroenterólogo, vamos con un neurólogo, incluso cuando la psiquiatría y la neurología realmente son del mismo tallo, ¿no? Claro. Entonces, desde la parte ya como paciente y acercándonos a la asociación, pues necesitamos empezar a ver que el psiquiatra es de nuestro mismo equipo, que necesitamos tener una buena comunicación con el médico y necesitamos empezar a ser un equipo, tanto en nuestra aceptación de la enfermedad, de nuestros síntomas, y hasta que tengamos ese entendimiento, no podemos llevar una buena adherencia al tratamiento, y no nada más al tratamiento, no nada más se trata de la receta, se trata de el cómo ir lidiando con cada parte de la enfermedad, que no siempre tiene que ser bueno, pues voy por mi receta y no me importó cómo me trató el doctor. Entonces eso es. Que fíjate, por ahí es por donde estábamos conversando. Tenemos 18 millones de temas aquí, podríamos hacer 200 programas. Y un poco decíamos, ir por este camino, ¿no? ¿Por qué yo acepto con mucha más naturalidad a mi gastroenterólogo que a mi psiquiatra? Hay como esta connotación, no por el médico, no por la especialidad, sino por el tipo de enfermedades. Y un poco lo que queremos lanzar hoy, aquí en Vivir y Morir en Sábado, es esta pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Por qué puedo aceptar bien la diabetes y no puedo aceptar también el trastorno bipolar, la esquizofrenia, yo qué sé?
¿Por qué si, por ejemplo, el ejemplo que ponía Sergio a mí me gusta mucho, ¿no? Si a mi abuelito le da un derrame cerebral y una de las muchas consecuencias, además de que a lo mejor está hemipléjico y no sé qué, y no se puede mover de un lado y tal, pero una de las posibles consecuencias es que tenga, pues eso, un trastorno psiquiátrico, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, un trastorno del ánimo. Exacto, del ánimo, ¿no? Entonces a lo mejor se va a deprimir terriblemente y en la depresión igual le viene un pensamiento suicida. Si es como consecuencia de algo físico, entre comillas, porque el otro pues también lo es, lo acepto mejor que si de pronto me dicen, pues a tu primo de 17 años le diagnosticaron esquizofrenia y la connotación social es totalmente otra. Es decir, puedo aceptar muy bien la enfermedad psiquiátrica cuando es consecuencia de un accidente, por ejemplo, vascular o yo qué sé, y no la puedo aceptar tan fácilmente cuando, como tú dices, viene así de fábrica. Así es. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo la enfermedad, el trastorno psiquiátrico, los trastornos de ánimo, etcétera? ¿Por qué nos cuesta tanto? Creo que podría responderte por qué. Cuando vamos con un gastroenterólogo, el gastroenterólogo saca, por decirlo en términos simplistas, su estetoscopio y te lo pone en la panza. Cuando vas con el cardiólogo, te pone los chuponcitos del electrocardiograma y entonces te está revisando algo que tú notas que es objetivo. Si tú tienes el azúcar alto, el médico lo primero que te va a enseñar es un estudio de laboratorio impreso donde tú vas a poder confirmar que efectivamente tus niveles de azúcar están altos. La ciencia no ha llegado a un grado en donde yo pueda tomarle una fotografía o una impresión a la enfermedad mental. Entonces, lo único que vas a tener para sustentar el diagnóstico es lo que yo te explico. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Vamos a decir que tu coche no funciona, pero este es un coche especial al que no se le puede abrir el motor. Entonces, yo lo único que te voy a decir es no enciende. Y no enciende porque no tiene gasolina. Pero no tengo manera de abrir el tanque y demostrarte que no tiene gasolina. Solo te lo voy a decir. Probablemente no me creas. Diferente sería si yo arranco el coche y te digo, mira el indicador. Claro. Claramente se ve que no tiene gasolina, por eso tu coche no arranca. Claro. Y es algo parecido a lo que pasa en psiquiatría. Tú te tienes que ajustar a solo las explicaciones que te da el médico. Y estamos tan acostumbrados a que ciencia implica comprobación y que tú puedas ver y corroborar lo que te están diciendo, que si te explican que lo que falla son los neurotransmisores que aún no somos capaces de medir, pero que efectivamente los síntomas nos indican que en tu cuerpo están fallando, uno tiende a pensar, eso no es una enfermedad, es un invento, es un problema de la conducta, es por cómo fue criado, es algo psicológico, y creo que esa es la base del tabú de las enfermedades. Y fíjate, me encanta tu explicación porque además es clarísima y me parece que es además como muy contemporánea porque efectivamente vivimos en esta cultura en donde lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo cual es absolutamente absurdo. De ahí de alguna manera que la espiritualidad está perdiendo terreno, ¿no? Porque como no la puedo medir y ver, ¿no? Esta es como la herencia de un filósofo que se llamaba Descartes, que pues eso, es el cogito cartesiano famoso, ¿no? Si yo no puedo medir, pues es difícil que pueda vivir. Y no, al final... Lo curioso es que puedo entender muy bien, por ejemplo, el estrés, que entiendo que no es un trastorno en términos de una enfermedad, pero es un efecto, digamos, que no es tangible en un sentido estricto, no lo puedo medir a través de un aparato, pero lo vivo la experiencia. ¿Qué? Y lo que angustia mucho es que la persona con un trastorno bipolar, con una enfermedad de la conducta, digamos, del ánimo, pues lo vive en su experiencia interna, ¿no? Quien escucha voces, por ejemplo, las escuchan y efectivamente no se pueden medir, no se pueden grabar. Y entonces para las demás personas acaba siendo una cosa que por intangible asusta. Claro. Y el miedo es un segundo elemento, que vamos a tratar después del corte, porque ya me están haciendo señas de que se nos fue la mitad del programa. Pero miren, ni lo va a sentir el corte, nos vamos a ir rapidísimo y volvemos de volada aquí en Vivir y Morir en Sábado. En un momento regresamos con Carlo Clérico, aquí, Vivir y Morir en Sábado. Vivir y morir en sábado. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en Vivir y Morir en Sábado. Muy contentos, la verdad, hoy con dos invitadazos de lujo. Estamos hablando en general de por qué se nos complica tanto la enfermedad psiquiátrica, por qué el tabú alrededor de lo psiquiátrico, por qué sí puedo aceptar a mi tío con diabetes y no puedo aceptar tan fácil a mi tío esquizofrénico. Entonces, bueno, un poco estábamos en esta discusión y la doctora Alejandra Villanueva nos da una explicación como muy precisa, ¿no? Como no hay una máquina que pueda enseñarte el trastorno bipolar, y sí hay una máquina que te puede enseñar un tumor,
Entonces, el tumor tangible lo puedo aceptar de mejor manera que el trastorno bipolar, que no lo veo más que en conducta. Y tenemos esta creencia, y a ver, Sergio, ¿tú qué dices? Tenemos esta creencia que la conducta la deberíamos de poder regular con el carácter. Por eso le decimos a la gente la tontería de que cuando están deprimidos le decimos échale ganas. Exactamente. Y de hecho aquí pasa algo muy curioso. Cuando ya tenemos el contraste, cuando ya entendiste un poquito la enfermedad, ya sabes cuando te está dando una depresión, por ejemplo, y la diferencia que tiene tan radical de la tristeza, ¿no? Y aquí hay un doctor que es, híjole, nuestro mentor en todo esto, y el mejor ejemplo que pone es que cuando una persona tiene una depresión, no una tristeza, el decirle échale ganas, el famoso échale ganas que realmente odiamos todos. Es como decirle a una persona que tiene salmonela, ya no vomites o ya no tengas diarrea. Exacto, claro. No es algo que esté en las manos del paciente. Entonces esto lo menciono cada vez que se puede, ¿no? Es muy importante eso, perdón que te interrumpa, Sergio. La depresión no es tristeza grandísima, ¿eh? O sea, uno de los síntomas posibles en la depresión es mucha tristeza. Pero no es muy importante de veras esto porque hemos prostituido la palabra depresión. Hasta la decimos con cariño depre. Sí. Y es una enfermedad, pues, es una, así como el infarto al miocardio, pues es depresión y la tenemos que entender en un contexto más amplio. Quien acompaña a una persona que tiene ciclos de depresión o que está en estado de depresión clínica, tiene que entender y tratar de hacer empatía para poderla acompañar bien, que no es solo estar triste, es que los minerales en el cuerpo están en las plantas del pie, o sea, no hay como sustento, no sé cómo explicarlo yo esto, pero la persona se siente absolutamente, ¿cómo se siente? A ver, sin gasolina. Poniendo el ejemplo que puso Ale, es exactamente eso. Pierdes toda la fuerza que tienes para hacer las cosas. Puedes tener, el ejemplo más básico que he podido poner, puedes tener la noción de todo lo que has logrado, todo lo que puedes lograr, y no tener la capacidad de hacerlo. Y eso te deprime aún más. Porque puedes tener 20,000 planes para ahorita y sabes que los lograste la semana pasada y tu cuerpo no te da, ni tu concentración te da, ni tu fuerza te da para poderlo llevar a cabo. Y es diametralmente proporcional a la desesperación que sientes en esa depresión. O cosas que realmente disfrutas y que tú sabes que las disfrutas y en ese momento no te causan ningún placer. O sea, la comida no te sabe, Exacto. Las personas que amas no te mueven. Incluso se te revierte. Claro. Las personas que amas, tú te llegas a sentir incluso una carga para ellas. Te empiezas a sentir y te deprimes más. Exactamente. Por lo mismo de que normalmente viene un sentimiento de minusvalía, vamos a ponerlo en términos sencillos, te sientes inútil. Entonces, eso todavía te deprime más. Tú lo pusiste de una forma preciosa en la entrevista pasada que llegamos a tener, que fue de que tener a una persona deprimida causa mucha tristeza, que claro, es la diferencia. Eso. Entonces, sí, yo veo a mi mamá deprimida, yo me pongo triste. Así es. Y nada, y a mí después de salir de su cuarto hospital, igual y me entusiasma comerme unas enchiladas. Y al deprimido ni me vio, o sea, o si me vio, le generó más confusión y angustia el verme preocupado. Exactamente. Y luego, por ejemplo, en el trastorno bipolar, que luego cambia el tema del ciclo de la manía. Sí. Que también eso es bien poco comprendido, quizá menos, ¿no? La depresión pudiera ser un poco mejor comprendida que la manía, o que el... En palabras yo creo que es más fácil de describirla. Es más fácil que alguien comprenda el que se siente porque todos hemos visto a alguien que ha pasado por una depresión. Esto yo creo que todo el mundo conocemos a alguien, si no es que hemos pasado por alguna depresión. Pero sí, en la parte de la manía es mucho más complicado porque nosotros mismos como pacientes, cuando ya tenemos la enfermedad, no comprendemos bien qué es lo que nos pasa cuando estamos en manía. Es hasta después de un proceso muy, muy largo y de mucho entendimiento el que empezamos a notar los síntomas. Pero aquí, por ejemplo, la doctora sería quien nos podría dar el parteaguas para ver lo que es la manía y ya poderlo describir con síntomas, porque sí es más complicado. Con la idea, doctora, yo no sé si esta palabra sea una buena palabra, pero de normalizarlo en el sentido de que no nos asuste. Otra vez, a la persona diabética se le inflama el pie y a nadie nos asusta, nos preocupa, buscamos a ver cómo hacemos para, yo que sé, agüita con sal, yo no sé qué sea, con eso estoy diciendo una tontería. Pero cuando viene la manía en un trastorno bipolar, pues a lo mejor la persona sale y compra 40 camisas iguales. Y cuando nosotros llegamos a la casa y vemos a la persona con 25 bolsas de la tienda, con 40 camisas idénticas, a mí me asusta. Claro. Y en mi susto, mi reacción es de frustración, de enojo, de muchas cosas, y simplemente no lo puedo entender. Claro. ¿Cómo es eso? Los humanos tememos a lo desconocido. Sí. Entonces déjame empezar por explicarte
fácilmente que es una manía. Es como estar borracho sin haber tomado. Okay. Entonces, cuando estás borracho, ¿qué dices? Yo pago la cuenta, pero si ni tienes dinero, estás gastando de más. Me viste feo, ahora sí te voy a golpear. Te pones agresivo, oye, pero si no te hice nada. Estás muy molesto ante la menor provocación, pero al mismo tiempo estás eufórico. Sí, vamos a seguir tomando, que siga la fiesta. Tienes mucha energía, te dan las 6 de la mañana y no has dormido. Es algo parecido, ¿no? En términos, digamos, demasiado simplistas. Pero Claro, es una cosa pero parecida. así se ve. Ajá, Digamos, entonces, así se si tú pudiera ver. ves que de pronto tu familiar está teniendo conductas parecido a estar en estado de ebriedad, aunque no lo esté, pues entonces hay que pensar que está atravesando por una manía. Y Claro. tal como lo dijimos con la depresión, con la diabetes, es una enfermedad. Exacto. Y por lo tanto requiere manejo psiquiátrico. Y miren, de veras, si en esta media hora de programa pudiéramos lograr 1 milímetro de conciencia frente a la enfermedad psiquiátrica, de verdad que ya veremos, ya habrá valido la pena todo el año de programa, porque miren, las personas que tienen un trastorno bipolar, por ejemplo, aun cuando no estén totalmente medicadas, se dan cuenta. Sí, lo sientes. Y te das cuenta que te ven feo, ¿Cómo va a ayudar eso a la enfermedad? Al contrario. Y a lo mejor te aleja también del tratamiento. Porque también hay ahí una cosa compleja, ¿no? En la adherencia terapéutica. No es tan simple que la persona se tome la pastilla y punto. Porque también hay esa connotación de me están dando un antipsicótico y entonces eso significa que yo estoy loco. Entonces, si me tomo la pastilla, estoy cediendo a esta idea de que estoy loco cuando yo no quiero estar loco. También hay como adentro un paradigma ahí raro, ¿no? Sí, y aparte ahí hay 2 puntos muy curiosos, ¿no? El primero es el físico, el cómo te hacen sentir también las pastillas cuando estás saliendo de un episodio. Normalmente te ayudan muchísimo, pero el iniciar con un medicamento que tiene efectos, vamos, difíciles de entender, que sería un tema en sí mismo, pero sobre todo el tabú que mencionas. Por ejemplo, hay que empezar a ver los medicamentos como cuando se ve un antiviral, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una etiqueta de que antipsicótico, pues el cuerpo no sabe qué es lo que le estás dando, ¿no? Le está llegando una sustancia que te va a ayudar para balancear algo que está mal. Entonces no debería de haber ese estigma de qué es lo que te tomaste, ¿no? Bueno, tiene una etiqueta porque es para lo que más funciona, ¿no? Pero le podría estar dando un antiviral y el cuerpo es a lo que reacciona. Y el antibiótico igual te hace sentir un poco mal. Entiendo que la diferencia es enorme. Sí. Pero también o sea, a mí me gusta mucho cómo lo planteaste tú, Sergio, como diciendo, a ver, el primer paso es que la persona que tiene la enfermedad sea el primer empático. A veces eso no se puede, por supuesto, pero habría que trabajar mucho quienes acompañamos, como hacerle entender a la persona, a ver, no eres el centro del universo, la demás gente a tu alrededor tiene vida. Entonces, el primero que tiene que entender, que lo hacemos mucho, por ejemplo, con los pacientes que tienen un pronóstico muy complicado con cáncer, ¿no? Que ahí es al revés, cuando la gente tiene cáncer, todo el mundo viene a ayudar. Sí. Cuando la gente tiene trastorno bipolar, todo el mundo sale corriendo. Pero por eso el primero consciente, que entiendo que es muy difícil, ya la doctora me está viendo con cara de, ay, Carlito, ojalá eso se pudiera, pero bueno, yo lo voy a decir igual. El primero, ojalá pudiéramos acompañar a que el primero consciente sea el paciente. A mí la palabra paciente me cae muy gorda, pero la persona con la enfermedad, porque entonces él va a ser el modelo, fíjate, para el acompañante, para la familia, para el médico, para la enfermera. Así es. Claro, hay que trabajar en la concientización para la enfermedad, ¿no? Pacientes como Sergio, la verdad es que son una maravilla, claro, porque sabes y entonces te cuidas. Claro. Lo mismo que el paciente que tiene diabetes y entonces sabe que no debe comer pasteles y le va mucho mejor que el que no le importa, claro, y como quiera come azúcar. Pero no es fácil, porque sobre todo cuando estás inmerso en el episodio de depresión o de manía, la manera en la que tú evalúas la realidad está alterada. Claro. Entonces es difícil darte cuenta que tienes una enfermedad. De pronto cuando estás en depresión tiendes a culparte y a pensar que es tu culpa y a no entender que son sustancias que están mal funcionando en tu cerebro. Cuando estás en manía, de pronto estás como demasiado contento y entonces claro, ni qué ganas tienes de estar de otra manera. Claro. Y a lo mejor la pastilla te baja la borrachera. Claro, no la quieres. Exacto, no la quieres, pero hablando específicamente del trastorno bipolar interepisodio, es decir, cuando no están ni en depresión ni en manía, son personas completamente cuerdas, completamente claro, sanas, completamente razonables, que pueden comprender su enfermedad y de alguna manera como luchar contra estas ideas equivocadas que, como explicaba Serge, en algún momento les llegarán, ¿no? En algún momento vendrá la depresión y te hará pensar mal. Claro. Pero ya sabes tú cómo luchar contra eso. Bueno, ahora que dices, doctora, de Sergio, quienes no escucharon el programa la vez pasada, pues eso, yo solo lo presenté como el fundador de Vida Bipolar, pero bueno, Sergio tiene trastorno bipolar y eres un paciente, no solo eres un paciente maravilloso, eres una persona maravillosa, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué tú sí? O sea, ¿por qué hay? No, yo ¿Hay creo familia? No, sí eres, no te hagas, pero ¿qué es? ¿Es familias, comunidades?
que te llegó en un momento en donde ya eras un chavo maduro. ¿Qué será? ¿Tú pudieras identificar qué sería como para ayudar a de pronto, pues yo que sé, alguien recién diagnosticado que nos esté escuchando, con trastorno bipolar o con otra cosa, que de pronto, pues eso, le haga sentido esta idea de yo soy el primero que tiene que hacer algo en sano por mi enfermedad? ¿Tú sabrías qué te pasó a ti? Pues realmente, yo creo que habemos muchos, no creo que sea el único. Pero tú eres el único que está hoy aquí, entonces yo creo cuéntame. yo creo que ha sido la inversa. Yo creo que fue precisamente de que a mí me detonó la enfermedad muy temprano, de hecho mucho más temprano que lo que es lo normal. Y pasé por muchos episodios que hubieran sido innecesarios y muchos diagnósticos erróneos. Por lo mismo de la desinformación. Sí, a mí mi primer episodio realmente fue a los 5 años. Entonces eso es casi es raro. No porque pareciera que no hay enfermedad psiquiátrica pediátrica, y sí hay. Sí, hay incluso un hospital psiquiátrico para niños en Navarro. Sí. Y esto lo sabemos ahora ya en retrospectiva, ¿no? Después de haber sabido, pero sin entrar mucho en detalles, pero para cuando a mí ya me diagnosticaron con bipolar como tal, fue hasta los 36 años, casi a los 37. Qué horror, o sea, 31 años después. Exactamente. Yo ya había pasado por 6 intentos de suicidio, yo ya había estado internado una vez que no dieron con el diagnóstico, dijeron que posiblemente era inicio de una esquizofrenia, era posiblemente una psicosis idiopática, que les encanta a los doctores esa palabra. Les gusta. Es decir, yo ya había deshecho muchísimas cosas, entonces el que me haya costado tanto trabajo y haya deshecho tantas cosas, yo creo que fue lo que me concientizó a fin de cuentas, el que esto ya tiene un nombre, ya tengo forma de tratarlo, ¿no? Eso es fundamental, ¿verdad? Ponerle nombre a lo que tienes, porque además es difícil el diagnóstico, es decir, no es un tumor en una zona particular, lo diagnosticas fácil, una diabetes lo diagnosticas con un nivel de azúcar y otras cosas, no entiendo que nada es tan sencillo, pero el diagnóstico psiquiátrico es mucho por prueba y error a veces. Es muy complicado porque nosotros decimos que son diagnósticos longitudinales, es decir, si yo te pongo 2 minutos de una película y te digo, ahora dime de qué se trata, tú me vas a decir, no, déjame ver más tiempo. Claro. Y eso más o menos pasa en psiquiatría, necesitas ver a los pacientes a través del tiempo para poder dar un diagnóstico, a diferencia de todas las otras especialidades que con un estudio hacen diagnóstico. Mucho en neurología es así también, ¿verdad? O sea, tienes que esperar tiempo. Yo ahora he estado acompañando mucho el tema de la esclerosis múltiple y es complicadísimo diagnosticar eso, o sea, porque puede ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas, pero por ejemplo en ese caso específico existen unas cosas que se llaman bandas oligoclonales, que es un estudio que te sacan líquido cefalorraquídeo y se analiza. Entonces finalmente sí hay una manera que si bien tarda, etcétera, no es positiva en todos los casos. Hay una herramienta de ayuda que en el momento te puede decir eso no es. En psiquiatría no tenemos eso. Oigan, pues ya se acabó esto. A mí me da tristeza que se haya terminado, iba a decir me deprimí. No me deprimí, por supuesto. No. Solo me dio tristeza. El asunto es, yo nada más, el productor ya me está viendo con cara de benevolencia. Quiero decir una cosa, cuando Sergio dice 6 intentos de suicidio, eso es parte de lo que nos asusta mucho de la enfermedad psiquiátrica y quizá eso es lo que nos aleja. Y tenemos que entender que, aunque suene tremendo, es un síntoma, parte de la enfermedad, es casi un llamado de ayuda, ¿no? De la enfermedad, y pues eso, quienes acompañamos tenemos que acudir a ese llamado. Y ahora sí me están haciendo caras de que ya se acabó. Yo les agradezco de veras mucho, doctora Alejandra Villanueva, gracias, ojalá que tengamos muchas oportunidades de platicar contigo aquí en Vivir y Morir en Sábado. Gracias por venir. Gracias por invitarme, un placer. Y Sergio Bustamante, pues gracias por volver. Seguramente estaremos viéndonos mucho y la gente ya está llamando y mandando correos, así que haremos muchos más programas con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, y nada más me gustaría mandar un abrazo muy fuerte al doctor Eric Juárez, que no pudo estar esta vez con nosotros, pero de verdad, de parte de todo Vida Bipolar, ha sido como un santo para todo el grupo y de verdad queremos agradecerlo mucho. Te queremos. Eso, pues saludos al doctor. Y yo, pues nada, yo les agradezco que hayan estado aquí y nos vemos el próximo sábado aquí en Vivir y Morir en Sábado. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Vivir y Morir en Sábado con Carlo Clérico. En un minuto la vida cambia. En un minuto podemos experimentar el dolor de una pérdida y hacerlo eterno. O aprender a manejar los golpes de la vida y adaptarnos a la adversidad cotidiana que nos llevan al límite de lo humano. Vivir y morir en sábado. XEB, la B grande de México. El buen tono de la radio. 1220 de AM y 94.5 de FM. Canal HD2.
Imer. Producimos sonidos y los transformamos en ideas.